Bienvenidos a esta clase de matemáticas en la que trataremos el tema de estadística descriptiva. Como contenido tenemos variables, tabla de frecuencias, medidas de tendencia central, medidas de dispersión, medidas de posición y medidas de forma. Antes de empezar con el contenido, quisiera explicar el concepto de estadística y estadística descriptiva. Entonces, como estadística tenemos que es la ciencia encargada de recopilar, organizar, procesar, analizar e interpretar ciertos datos con el fin de deducir las características de un grupo específico con el que estemos trabajando. Por su parte, pues la estadística descriptiva organiza, reúne y comunica información numérica. Esta pues es diferente de la estadística inferencial, en la que se utiliza una muestra que conduce a conclusiones sobre la población. A partir de esta pues se pueden inferir datos de un grupo en particular. Sin embargo, la estadística descriptiva no implica dichas inferencias. Bueno, en cuanto a las variables, tenemos entonces que es un conjunto de distintos valores numéricos que adoptan un carácter cuantitativo o cualitativo. A esto se le llama variable estadística. Entonces, como lo acabo de decir, tenemos dos clasificaciones. Hay variables estadísticas cuantitativas que tienen valores numéricos y cualitativas que el valor no es numérico, sino que es una característica. Entonces, una de las formas de recordarlo puede ser cuantitativas es cuánto, o sea, qué cantidad, y cualitativo es cuáles, o sea, qué características o cuáles son esas variables de las que se habla. Es como un truco para diferenciar estas dos clasificaciones. Cada una de estas tiene a su vez dos clasificaciones. Entonces, en las cuantitativas tenemos que pueden ser discretas o continuas. Las discretas pues solo implican valores enteros. Por ejemplo, en el caso del número de hijos en una familia, tenemos que pues el número de hijos puede ser 1, 2, 3, 4, pero no puede ser, por ejemplo, 2 hijos y medio, porque nadie puede tener 2 hijos y medio, sino que tiene que ser un valor entero. Tiene 1 o tiene 2, pero no puede tener un punto intermedio entre 1 y 2. En las continuas, al contrario que las discretas, entonces podemos tener ciertos valores dentro de esos enteros que son válidos. Por ejemplo, podemos tener que los kilómetros recorridos de cada participante de una carrera fueron, uno hizo 20.3, otro hizo 20.5, otro hizo 20.2, otro hizo 20, otro hizo 21. Entonces tenemos que puede variar de manera más corta esas diferencias entre números. En cambio, las discretas solo pueden variar de entero a entero porque la naturaleza de la variable pues no nos permite hacer una especificación en decimales. Ya para las cualitativas, entonces tenemos que pueden ser nominales o discretas. La diferencia entre estas es que las nominales no tienen un orden, mientras que las discretas sí. ¿Cómo puede tener un orden una variable cualitativa? Por ejemplo, en un concepto de un examen podemos darle al valor numérico una calificación cualitativa. ¿Cómo? Pues digamos, cuando se da un concepto de sobresaliente, excelente, aceptable, deficiente, esto al no estar expresado en números, pues es una variable cualitativa. Sin embargo, dentro de esa variable cualitativa existe un orden, ya que sabemos que estas variables, pues en este caso, perdón, tenemos que el concepto de un examen es algo que dependiendo del nombre pues puede clasificarse en cierto orden. Al contrario de esto, pues una nominal no tiene un orden. Un color favorito, pues no podemos decir que los colores se pueden ordenar en amarillo, verde, morado, rojo, azul, sino que pues yo puedo ponerlos en el orden que yo quiera y va a tener la misma coherencia. O por ejemplo el estado civil, estar soltero, casado, tener unión libre, separado, viudo y demás. Las tablas de frecuencias son una herramienta que se utiliza para presentar compilaciones de datos tomados en un grupo de personas. Entonces lo que se hace con esta es tener estos datos de una forma mucho más organizada. Entonces
hay diferentes tipos de tablas de frecuencias, hay personas que utilizan más o menos columnas de las que se les presenta en este momento en esta diapositiva, pero vamos a trabajar con estas 5 columnas que son las básicas que deben saber manejar. Entonces tenemos la primera columna corresponde a las variables, que pues es cada una de las posibles respuestas que se tienen durante la toma de los datos. Entonces a continuación pues les voy a mostrar un ejemplo, pero quiero que se queden por el momento con la teoría de cada una de las columnas que vamos a ver. La segunda columna es la cantidad de datos que existe en cada variable, y a esta la llamamos frecuencia absoluta. La tercera es frecuencia relativa, y es el resultado de dividir la frecuencia absoluta en el total de datos que existen para el caso que estemos manejando. Este total se maneja como n, que es, pues como les digo, el número total de datos, que debe ser igual a la suma de la frecuencia absoluta. La frecuencia acumulada es la que se encuentra en la cuarta columna y es la suma de las frecuencias absolutas hasta la fila en la que estamos trabajando. Entonces, cabe resaltar que pues existe una frecuencia acumulada absoluta y una frecuencia acumulada relativa, pero pues cada una de estas las podemos o no manejar. Por el momento vamos a manejar solo frecuencia acumulada absoluta, que es a lo que me voy a referir cuando hable de frecuencia acumulada. Y en la última columna está el porcentaje de cada variable. Esto se saca a partir de la frecuencia relativa, simplemente es multiplicar por 100 el dato que esté en esa fila de frecuencia relativa. Y en la parte de abajo tenemos 4 datos que son la sumatoria, pues en este caso no iría nada para la columna de variables, sino que simplemente ponemos sumatoria para saber que esa fila es en la que se va a encontrar la sumatoria de las otras 4 columnas. En la columna de frecuencia absoluta, entonces se van a sumar cada una de ellas y la cantidad que nos dé, o sea, la sumatoria debe ser la misma de los datos reportados que tenemos. En la tercera columna, que es de frecuencia relativa, el resultado siempre tiene que ser 1. Entonces, para corroborar que hayamos hecho bien las operaciones, si sumamos y nos da 1, está bien. No importa que dé, por ejemplo, 0.99 o 1.01, porque pues tenemos que aproximar ciertos datos, pero la idea es que sea lo más cercano a 1 posible. Si se aleja mucho de 1, o sea, el error máximo será de 2 decimales, pero más allá de eso, pues no debería suceder. En la cuarta columna tenemos frecuencia acumulada. En el caso de la frecuencia acumulada, en la última variable tenemos que tener el mismo número de n. ¿Listo? No es necesario y no se debe sumar, no se debe hacer una sumatoria de la frecuencia acumulada. Y en el porcentaje siempre nos tiene que dar 100, partiendo de la misma forma, pues puede variarnos un poquito, puede darnos 101 o 99%, el todo es que sea un valor muy cercano a 100. Si se aleja demasiado es porque estamos haciendo algo mal, y pues en ese caso es mejor revisar que todas las operaciones hayan estado hechas correctamente. Como les decía, entonces tenemos aquí un ejemplo para la aplicación de una tabla de frecuencias. Entonces se le pregunta a un grupo de estudiantes el número de veces que han ido a cine en los últimos 6 meses. Los datos que se recopilaron fueron los siguientes, como los podemos ver ahí, son 25 datos totalmente desordenados, pues se tomaron y simplemente se fueron anotando. Entonces esos son los datos que nos dan para la construcción de la tabla de frecuencias. Sabemos que ahí hay 25 datos, se pueden contar 5 por 5, 25. Y en la siguiente diapositiva les voy a mostrar pues cómo quedaría la tabla de frecuencias. Listo, entonces aquí como pueden ver tenemos ya la tabla de frecuencias según los datos del ejemplo 1.
Entonces volvemos a tener las 5 columnas que les expliqué anteriormente. En la primera pues tenemos todas las posibles respuestas. Entonces hay personas que fueron una vez, otras que fueron 2, otras 3, 4 o 5. Esas son todas las posibles respuestas que podemos encontrar en los datos. ¿De dónde las sacamos? De los mismos datos. ¿Listo? Entonces vamos contando. Sencillamente contamos cuántas hay de cada uno y eso es lo que vamos a poner en la segunda columna, que es de frecuencias absolutas. Entonces, como pueden ver ahí, entonces tenemos que 6 personas respondieron que fueron una vez, 6 personas también respondieron que fueron 2 veces, 8 personas respondieron que fueron 3 veces, 3 personas respondieron que fueron 4 veces y 2 personas respondieron que fueron 5 veces así en los últimos 3 meses. Entonces, es importante que pues no confundan estos dos términos. El primero es el de las variables, que son las posibles respuestas o las respuestas que nos dieron las personas. Y el segundo dato es el de el número de personas que respondieron lo mismo. Esta tabla de frecuencias, pues cabe resaltar que se puede hacer no solo con variables cuantitativas, sino cualitativas también. Yo en esta primera columna podría tener, no sé, el color favorito de un grupo, de cada persona de un grupo. Entonces, en la primera columna tendría amarillo, verde, rojo, azul, y en la segunda tendría el número de personas que me contestaron ese color. ¿Listo? Entonces, pues digamos que la diferencia es más notoria en una tabla de frecuencias cualitativa. Sin embargo, pues la estamos haciendo en este momento con un ejemplo cuantitativo. ¿Listo? Y pues en la segunda columna, como pueden ver, la sumatoria de estos datos nos da 25, que es el número de datos que teníamos de las personas. ¿Sí? Se les preguntó a 25 personas, por ende la sumatoria de la frecuencia absoluta me debe dar 25. En la tercera columna que tengo entonces, como les había explicado, este dato se saca dividiendo la frecuencia absoluta de esta fila en el número total de datos, que es justo lo que vemos ahí. Entonces en la primera tenemos 6 dividido 25, en la segunda igual, en la tercera 8 dividido 25, en la cuarta 3 dividido 25 y en la quinta 2 dividido 25. Todos se dividen por 25 porque es el número total de datos, pero lo que cambia es el numerador, que va a corresponder al número de la segunda columna. Y todos estos números nos dan un total de 1. ¿Listo? En la cuarta columna tenemos entonces la frecuencia acumulada. ¿Qué es lo que hago yo ahí? Simplemente ir acumulando, como dice, como puede suponerse. Voy acumulando pues la cantidad de personas que han respondido hasta el momento. Entonces tengo en la frecuencia, en la segunda columna de frecuencia absoluta tengo, en la primera fila tengo 6. Entonces hasta el momento llevo 6. Eso es lo que anoto en la primera fila de la frecuencia acumulada. En la segunda fila tengo 6 otra vez. Entonces lo que hago es sumar lo que ya tenía con ese 6. Entonces 6 más 6 van 12. Llevo 12 hasta el momento. En la tercera fila tengo un 8, ya tenía 12, entonces lo que hago es sumar 12 más 8, 20 y así sucesivamente hasta que llego a la última fila de variables en la que llevo un acumulado de 23, la última frecuencia absoluta es 2, por ende me da 25. Ahí es donde les digo que les debe dar lo mismo, que es n, o sea, la sumatoria de frecuencias absolutas. Entonces, como podemos ver, nos da 25, todo va bien hasta el momento. Y en la última columna tenemos el porcentaje, que simplemente es multiplicar la frecuencia relativa por 100. Y eso nos va a dar cada uno de estos números. Si se pueden dar cuenta, es solo correr la coma 2 lugares a la derecha y nos da la multiplicación por 100 para darnos un total pues de 100%.
Ya en cuanto a las medidas de tendencia central, entonces tenemos tres medidas de tendencia central. Está la media aritmética, más conocida como promedio, que es la suma de todos los datos dividido el número total de datos. Aplica pues únicamente para variables cuantitativas numéricas, igual que la mediana, que es el punto central de una serie de datos ordenados de forma ascendente o descendente. Es importante esto, ya vamos a ver cómo se aplica. Y la moda, que corresponde al valor que más se repite, es decir, el que tiene un mayor número de frecuencias absolutas, es la definición básica de la moda, y cada una de ellas se simboliza por medio de el signo o las letras que ven en los paréntesis. Bueno, entonces vamos a tomar el mismo ejemplo de la tabla de frecuencias para explicarles cómo se calcularía la media aritmética o promedio. Entonces, antes de empezar a hacer el ejemplo, hay que aclarar que esto solo se hace con variables cuantitativas, o sea, solo con las que expresan números. Las que expresan características no, porque lo que yo voy a hacer es sumar cada una de las respuestas que me dio cada persona. ¿Sí? Entonces no puedo sumar colores o no puedo sumar algún otro tipo de variable cualitativa, ¿sí? Entonces lo que puedo hacer es decir cuántas veces se dio la misma respuesta, pero no puedo sumar amarillo más azul más verde más azul más rojo más azul más amarillo otra vez, ¿sí? Entonces, como esta es una operación matemática, pues con cosas, digamos que no se pueden hacer eh, este tipo de operaciones que vamos a hacer a continuación. Entonces, tanto para media aritmética como para mediana, no puedo sacar esto cuando las variables son cualitativas, o sea, cuando expresan características o cualidades. ¿Listo? Entonces, siguiendo con el ejemplo, entonces se deben sumar los datos para sacar la media y dividirlos entre n, que es el número de datos totales. Entonces, sumamos todos los datos, tenemos ahí la suma de todos los datos que nos da 64. Y este 64 lo dividimos entre n, que es el número total de datos, que como habíamos visto anteriormente es 25. Entonces 64 dividido 25 me da 2.56. Y la mediana pues la representamos como lo vemos aquí, que es una X y una rayita encima, horizontalmente. Es importante también decirles que no es la única forma de representar el promedio. A veces se representa por medio de otra letra, que ya más adelante la vamos a ver, pero por el momento lo vamos a representar como una X con una rayita encima. ¿Listo? Y eso nos da 2.56. En la siguiente diapositiva les voy a explicar cómo se puede hacer esto más fácil para no tener que sumar uno por uno los datos, porque pues hay datos que son mucho más extensos, que pueden tener 100, 200 datos. Entonces, para facilitarlo, pues vamos a utilizar en la siguiente diapositiva la tabla de frecuencias como una ayuda. Ya vamos a ver cómo. Entonces, como les decía, pues la sumatoria de todos los datos puede calcularse con ayuda de la tabla de frecuencias. ¿Cómo se hace? Pues se multiplica la variable por la frecuencia absoluta, y eso me va a dar un número cualquiera, no importa, ese número no importa, lo importante es que cada uno de esos números los voy a sumar y ese sí va a ser la sumatoria de todos los datos. ¿Listo? Entonces, sencillamente, ¿qué hago? Tengo que, ¿cuántas personas fueron una vez? 6. Entonces, 1 por 6, 6. ¿Cuántas personas fueron 2 veces al cine? 6 personas también. 2 por 6, 12. Y así sucesivamente con las otras 3 también. Y eso me va a dar un número que es el que se ve en la tercera columna. Entonces tenemos 6, 12, 24, 12 y 10. Lo importante es que la operación de la multiplicación se haya hecho correctamente y se suma cada uno de esos datos finales que ven ustedes en negro. Lo que está en gris es solo la operación. Lo que nos importa es
la sumatoria de los números que están en negro. Entonces tenemos 6 más 12 más 24 más 12 más 10, eso nos da un total de 64. Tal y como lo hicimos en el ejercicio anteriormente, pues es mucho más fácil hacerlo de esta forma cuando son muchos datos, y como podemos ver, la sumatoria nos da 64, igual que como lo hicimos ahorita. Lo que pasa es que ahorita, si tuviéramos 100 datos, entonces tendríamos que sumar 100 números. En cambio aquí, si se dan cuenta, tenemos que hacer 5 operaciones, sumarlas y ya está. ¿Listo? Entonces, y a eso pues sencillamente ese no es el resultado, esa es la sumatoria de todos las respuestas, y a eso pues lo vamos a dividir en n, que vuelve y se hace la misma operación de atrás. 64 dividido 25 me da 2.56. ¿Listo? Entonces la interpretación de esto es: el promedio de veces que el grupo de estudiantes ha ido a cine en los últimos 6 meses es de 2.56. O sea, quiere decir que aproximadamente cada persona habrá ido unas 2.56 veces, ¿sí? En el promedio es válido decirlo así porque no se lo estamos asignando como respuesta a una persona, ¿sí? Pero digamos que este número de veces no podría hacerse, por ejemplo, en 2 veces y media, como dice aquí, sino que esto es simplemente un promedio, ¿sí? Se le asigna, o sea, se asume que todas las personas van más o menos esa cantidad de veces. Pero entonces, si se quiere ser más exacto, pues se puede promediar, pero yo recomendaría dejarlo así en decimales. En este caso, como estamos hablando de media aritmética y no de una respuesta concreta, no hay problema en que se deje en decimal. Sin embargo, si se los piden en decimal, solo hay que aproximar, y en este caso diríamos que el promedio de veces en el que el grupo de estudiantes va a cine en los últimos 6 meses es de 3 veces. ¿Listo? Pero pues no está mal decir 2.56 porque estamos hablando específicamente de una medida de tendencia central. No estamos diciendo que todos vayan esa cantidad de veces, pero es más o menos lo que se puede asumir a partir de los datos que tenemos. Sin embargo, sabemos que hay personas que van una vez y hay personas que van 5, ¿sí? Entonces no significa que todas van esa cantidad exacta de veces, sino que es más o menos lo que se le podría asignar a cada persona que puede ir en este tiempo. Ahora, para la mediana, ¿cómo se saca la mediana? Como ya lo habíamos dicho, esto solo se puede aplicar cuando las variables o la variable es cuantitativa. ¿Listo? Entonces, en este caso, pues difiere la mediana de si es par o impar. En este ejemplo, pues como tenemos 25 datos, la mediana sería para datos impares. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se saca? Entonces, primero, sea par o impar, pues se debe ordenar de forma ascendente. Puede ser descendente también, pero pues yo recomiendo que sea de forma ascendente todos los datos, y se selecciona el valor intermedio. Entonces, como pueden ver, pues nos podemos ayudar también para este caso de la tabla de frecuencias. Entonces, si 6 personas dijeron 1, escribimos 1 6 veces, como lo pueden ver ahí en la parte de abajo. Si 6 personas dijeron 2, escribimos 2 6 veces. Si 8 personas escribieron 3, escribimos 3 8 veces. Y así sucesivamente, ¿sí? Si lo hacemos con los datos, ¿qué va a pasar? Pues sencillamente tendríamos que hacerlo en desorden, y pues eso sería un poco más dispendioso. Entonces ya tenemos los datos ordenados, vamos a ver qué procede después de tener los datos ya ordenados. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Sencillamente se selecciona el valor intermedio, se debe tener en cuenta pues si n es un número par o impar, que ya lo dijimos. Si es impar, como en este caso, pues elige el dato que está justo en el medio de los datos ordenados, o pues se utiliza una fórmula que ya la vamos a ver más adelante. Pues si el dato es par, ya vamos a ver qué pasa. Vamos a hacer un ejemplo específicamente para cuando los datos son pares. Entonces, la fórmula es la que ven ahí, es n más 1, todo esto dividido en 2. Y eso nos va a dar la posición del dato que corresponde a la mediana. Ojo, porque no estamos dando
con esta fórmula el valor de la mediana, sino la posición en la que vamos a encontrar ese valor. ¿Listo? Entonces vamos a hacerlo para este caso. N es el número de datos que sabemos que es 25 más 1 dividido 2. Eso me da 26 dividido 2. En la posición 13 vamos a encontrar el dato correspondiente a la mediana. Entonces nos vamos a nuestro grupo de datos ya organizados de forma ascendente y vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. ¿En dónde está? ¿Cuál es el número que corresponde a 13? Es el número 3. ¿Listo? Entonces, en la posición 13 se encuentra el número 3, por ende 3 es el valor de la mediana. Ahí sí vamos a tener el valor de la mediana, ¿listo? Entonces decimos que la mediana es 3. Y para este caso podemos afirmar o interpretar ese número como que el 50% de los estudiantes han ido a cine 3 veces o más durante los últimos 6 meses. Porque ¿qué hace la mediana? Divide el grupo que tenemos en dos partes iguales, o sea, nos da el 50% para arriba y el 50% para abajo. ¿Listo? Ahora, supongamos que los datos del ejemplo anterior no fueran los que conocemos, sino los que tenemos en este momento en la pantalla. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Como podemos ver, es un número par, 10 datos son un número par, entonces al ser par se organizan de forma ascendente igual y se calcula el promedio de los dos valores del medio. Entonces, vamos a hacerlo tal y como lo dice ahí en la siguiente diapositiva. Bueno, entonces, los dos datos del medio, pues acá como son poquitos, los podemos ver a ojo. Estos dos que están en verde, hay 4 hacia atrás, 4 hacia adelante. Por eso debemos coger 2, porque si cogemos solo uno, no va a haber la misma cantidad de datos hacia atrás y hacia adelante, por ende no sería la mitad. Podemos usar la fórmula que vimos hace 2 diapositivas y eso nos va a dar la posición en la que está. Entonces, aplicándola sería n más 1 dividido 2. Eso me va a dar, como son 10 datos, son 10 más 1, 11 dividido en 2. Ese resultado de la operación me va a dar 5.5. ¿Listo? Entonces lo que debo hacer yo ahí es irme a la posición 5.5 porque, ojo, esta operación no me da el resultado de la media, sino la posición en la que voy a encontrar el valor. Entonces, la posición 5.5 es el medio entre esos dos números en verde. En este caso, pues, tendríamos que sacar el promedio porque el valor no es exacto. ¿Listo? No me da una posición exacta, sino que me da un decimal. Por ende, tenemos que sacar el promedio entre los dos datos más cercanos a esta posición. En este caso son 3 y 3, que al sacar el promedio, pues va a ser 3. Entonces, la mediana de este número de datos corresponde a 3. ¿Listo? Y la interpretación es sencilla. El 50% de los estudiantes ha ido a cine menos de 3 veces durante los últimos 6 meses. ¿Listo? En este caso lo podemos hacer hacia atrás o hacia adelante, no importa. Y finalmente, pues vamos a hacer un ejemplo con la moda. Vamos a volver a tomar los datos del ejemplo 1 en el que teníamos 25 datos. Voy a coger las dos columnas que me interesan para el caso de la moda. Y decimos que pues la moda es el dato que más se repite. En este caso y solo con la moda, sí podría sacarle moda a una variable cualitativa. Porque yo puedo decir que el dato que más se repite es amarillo. Que la mayoría de las personas o la mayor cantidad de respuestas fueron amarillo. En ese caso podría sacar moda, pero solo para la moda. Recordemos que en media y mediana no es posible sacar respuesta a una variable cualitativa. Entonces, volviendo al ejemplo, en el caso del ejemplo 1, la frecuencia absoluta mayor es el 8, como podemos ver, porque las demás son menores a 8, el cual, pues, este 8 corresponde al dato 3. Por tanto, la moda es 3, que es el dato que más se repite. Y la interpretación sería: las veces que con más frecuencia han ido los estudiantes a cine es 3 veces durante los últimos 6 meses. ¿Listo? No puedo decir que la mayoría, porque 8 no es la mayoría de 25, pero es el dato que más se repite, es la mayor frecuencia con la que los estudiantes que estoy encuestando han ido a cine durante los últimos 6 meses.
Vamos a pasar ahora a las medidas de dispersión que indican qué tanto se alejan los datos del promedio y qué tan variables son. ¿Listo? Entonces tenemos tres medidas de dispersión que las vamos a ver. Entonces tenemos rango, que es la diferencia entre el valor máximo y mínimo, y se usa para realizar tablas de frecuencia agrupadas en intervalos, que eso pues seguramente lo conocen, pero pues vamos a recordarlo aquí un poquito. ¿Listo? Además, dentro del rango tenemos otras dos operaciones para poder sacar esa tabla de frecuencias agrupadas en intervalos. La varianza, que es el promedio de los cuadrados de las desviaciones medidas alrededor de la media. Ya más adelante les voy a explicar qué es esto exactamente. Y la desviación estándar es sencillamente la raíz cuadrada de la varianza, pero es una medida del grado de dispersión de los datos con respecto al valor promedio. Entonces puede utilizarse, por ejemplo, para las gráficas de distribución normal, como la campana de Gauss, que seguramente la habrán visto en algún momento, y si no, entre esta sesión y la siguiente vamos a ver más o menos qué es eso, sobre todo en la siguiente sesión en la que se les va a explicar el tema de gráficas para el análisis de datos. Entonces, como les decía, vamos a sacar el rango, que es la primera de nuestras medidas de dispersión. Entonces, vamos a tener el siguiente ejemplo. Se tomaron las edades de las personas que tomaban la clase de matemáticas y se obtuvieron los siguientes datos. Entonces, como pueden ver, hay 20 datos. Lo que vamos a hacer es coger el X más grande, que en este caso, si vemos, es el 22, y le vamos a restar el X más pequeño. En este caso sería el número 13, ¿sí? Esto pues se puede verificar haciendo una tabla de frecuencias, pero en este momento no es necesario. Entonces, sencillamente a 22 le restamos 13 y nos da 9. Entonces, tenemos que el rango da 9. Vamos a ver para qué nos sirve este rango. Entonces, como les decía, pues esta medida se utiliza para hacer tablas de frecuencia, pero necesitamos dos conceptos más, que son el número de intervalos y la amplitud de cada uno de estos intervalos. Entonces, el número de intervalos lo vamos a denominar con la letra K, ¿listo? Y para determinar esta K o número de intervalos, se suele utilizar la regla de Sturges, en donde K es igual a 1 más 3.322 por logaritmo de n, que es el número de datos. ¿Listo? Si el resultado no es exacto, pues se recomienda aproximar al número impar. Ya vamos a ver en un ejemplo por qué impar. ¿Listo? Y el otro concepto es el de la amplitud, que se denomina con A, que es sencillamente dividir el rango en el número de intervalos, o sea, R dividido K. Y para realizar la tabla de frecuencias, pues se tendrá en cuenta que los intervalos se ubicarán en la columna de X y el número de intervalos corresponden a K y su amplitud al valor de A. ¿Listo? Entonces ya vamos a ver en el ejemplo cómo se usa esto. Entonces tenemos los mismos datos del ejemplo 3 con el que sacamos el rango. Vamos a sacar ahora el número de intervalos y la amplitud. Entonces, para calcular K, como les decía, se usa esa fórmula. Lo único que tenemos que reemplazar es n, que en este caso son 20 datos, y todo lo demás sigue tal cual. Entonces, logaritmo de 20 nos da un valor, eso lo multiplicamos por 3.322 y le sumamos 1. El total de esto nos va a dar 5.32. Entonces, como les decía, si el resultado no es exacto, se recomienda aproximar al número impar. En este caso, el número impar más cercano a 5.32 entero es el 5. ¿Listo? Sin decimales. Entonces tenemos que aproximadamente el número de intervalos que vamos a tener es 5. Lo que hacemos ahora para calcular la amplitud de cada intervalo es dividir el rango, el total del rango que nos había dado 9, en el número de intervalos, que como vemos aquí nos da 5. Eso nos da 1.8. También se aproxima, entonces tenemos que la amplitud de cada uno de estos intervalos va a ser 2. ¿Listo? Lo podemos dejar como 1.8 para ser más exactos, pero no hay problema si lo quieren dejar en 2. Y se hace la operación de realizar la tabla de frecuencias. Entonces se realizarán 5 intervalos, que fue lo que nos dio K, con una amplitud de 2, iniciando en el X mínimo, que es 13. Entonces sencillamente voy sumando de 2 en 2, que es la amplitud de cada intervalo,
y debería al final obtener 5 intervalos. Listo, como les decía antes, puedo ir sumando de 1.8 en 1.8, pero es un poquito más dispendioso y a veces no es necesario ser tan específico. Sin embargo, si lo quieren hacer así, no hay ningún problema. Entonces, se realizarán 5 intervalos. Como pueden ver ahí, nos dan 5 intervalos, cada uno con una amplitud de 2, de 13 a 15, 15 a 17, 17 a 19. Y lo que se hace es lo siguiente. Se toman los datos desde 13 hasta antes de 15. El 15 lo vamos a tomar en el siguiente intervalo. ¿Listo? Y lo mismo en el siguiente. Entonces vamos a tomar desde 15 hasta antes de 17. O sea, el 17 no va a ir en esa clasificación, sino en la siguiente. ¿Listo? El paréntesis en un intervalo implica que no vamos a coger ese número, sino el número más cercano a ese sin tocarlo. ¿Listo? Y eso nos da un total de 20. Pueden corroborarlo con los datos que ya habíamos visto anteriormente para que vean que pues efectivamente estamos tomando. En este caso tomaríamos, como todos son enteros, tomaríamos 13 y 14 en la primera fila. Tomaríamos 15 y 16 en la segunda, 17 y 18, 19 y 20 y 21 y 22. ¿Por qué no se toma el segundo? Porque entonces contaríamos 2 veces los datos que se están tomando. ¿Y por qué no se hace, por ejemplo, escribir de 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22? Porque hay casos en los que pues los números tendrán el otro tipo de clasificación en el que se puede contar con decimales, y en este caso si yo tuviera 14.5, si escribo de 13 a 14 ese número se me quedaría por fuera. Listo, entonces es importante tener en cuenta eso de los intervalos. Entonces cuando tengo el paréntesis implica que no toca el número, ¿sí? Va lo más cercano posible, pero no lo toca. En cambio, cuando tengo el otro símbolo, implica que toco el número y de ahí en adelante va. Nuestro segundo concepto de medidas de dispersión es la varianza. Entonces, para calcular la varianza se tienen dos tipos de fórmulas. Tenemos fórmula para población total y fórmula para la muestra de una población. Si yo analizo la población a partir de una muestra, utilizo la segunda fórmula. De igual manera, con la desviación estándar, la diferencia es simplemente los símbolos. Pero en el caso de la desviación estándar, lo que cambia son los símbolos más no la fórmula. ¿Listo? Listo, entonces para explicarles cómo se calcula la varianza, vamos a tomar algunos datos de las edades del ejemplo 3. En este caso vamos a tomar 5 nomás. ¿Listo? Y se calcula primero el promedio de los datos. Entonces tenemos que el promedio de estos 5 datos que tenemos aquí es 17.6. ¿Listo? Ya vamos a ver para qué usamos ese número. Se calcula entonces la varianza con la fórmula que les di en la diapositiva anterior, que es individual para cada uno de los datos. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a coger el primer dato, que es 22, le voy a restar el promedio y el resultado de esto lo voy a dividir en 2. ¿Listo? Y voy a hacer lo mismo con cada una de las variables y las voy a sumar al final todas. ¿Listo? Después de sumarlas todas, las voy a dividir en el número de datos, que en este caso es 5. ¿Listo? Pueden ver el procedimiento ahí, pueden ver a qué corresponde cada variable, y al final la varianza me va a dar 9.04. Entonces tengo que la varianza de los datos corresponde a 9.04 años en esta población, en esta población de 5 personas. Ahora, para calcular la desviación estándar, lo único que debo hacer es sacarle la raíz cuadrada a la varianza, que es el número que me acaba de dar, que es 9.04. La raíz cuadrada de este es 3.007, que esto se puede aproximar sin ningún problema a 3. Entonces tenemos que la desviación estándar de este grupo o de esta población corresponde a 3 años. Listo, ya más adelante vemos para qué se puede utilizar esta desviación estándar.
Y como tercera medida de dispersión tenemos el coeficiente de variación, que utiliza la siguiente forma. Entonces, la ecuación es la misma, como podemos ver, pero la forma de expresar cada uno de los componentes difiere dependiendo de si se está trabajando con una población o con la muestra de la población. ¿Listo? Entonces, pues en este caso vemos que tenemos desviación estándar dividido el promedio, que para una población, este es el símbolo que les decía, se llama mu. Para la población se utiliza mu y para la muestra se utiliza el símbolo que habíamos visto antes de promedio, pero sigue siendo promedio. ¿Listo? La única diferencia es que uno denota la población total y el otro solo una muestra de la población. Y pues en el caso de querer expresar el coeficiente de variación en porcentaje, sencillamente se multiplica este resultado por 100 y ya está. En cualquiera de los dos casos da el mismo resultado y eso nos va a expresar el coeficiente de variación en porcentaje. Listo, entonces para hacer el ejemplo de coeficiente de variación vamos a plantear el siguiente problema. En una población de alumnos la estatura tiene una media de 180 centímetros y una desviación estándar de 18 centímetros. Y el peso de esta misma población tiene una media de 60 kilogramos y una desviación estándar de 12 kilogramos. El problema es el siguiente: ¿cuál de las dos variables tiene mayor dispersión relativa? ¿Listo? Entonces para eso sacamos el coeficiente de variación, porque el coeficiente de variación no nos da una medida específica. Simplemente nos compara la desviación de dos variables independientemente de si pueden ser o no comparables por su medida, ¿sí? En otro caso, pues no podrían compararse de otra forma, porque los centímetros son una cosa y los kilogramos son otra. Pero precisamente para esto se utiliza este concepto de coeficiente de variación. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a usar los datos que nos dieron anteriormente y vamos a sacar coeficiente de variación independiente para estatura y para peso. ¿Qué hago? Sencillamente reemplazo los valores por los valores que me indica la fórmula de hace 2 diapositivas, y tenemos que 18 centímetros dividido 180 centímetros por 100, en este caso porque lo vamos a expresar en porcentaje. ¿Listo? Y hacemos lo mismo con peso: 12 kilogramos dividido 60 por 100. Esto nos da un total de 10% para la estatura y 20% para el peso. Concluimos entonces que la variable de peso tiene mayor dispersión relativa que la variable de estatura. Los datos que conforman esta variable pues son más homogéneos, es otra interpretación que le podemos dar. Sin embargo, pues la homogeneidad pues es un concepto que no podemos, digamos, que utilizar a la ligera, ¿sí? Entonces, pues se pueden dar cualquiera de estas dos interpretaciones que les acabo de decir, pero pues algunas personas podrían refutarle el tema de la homogeneidad. ¿Listo? Entonces es mejor decir simplemente que el peso en este caso tiene mayor dispersión relativa que la variable de estatura. Ahora vamos a hablar de medidas de posición, que para este caso también vamos a tomar 3 medidas de posición. Las medidas de posición pues dividen el conjunto de datos en grupos con el mismo número de individuos, y para calcularlas pues es necesario que los datos estén ordenados de menor a mayor. ¿Listo? Estas medidas suelen utilizarse en la práctica para ubicar de manera gráfica los datos. Sin embargo, pues en esta ocasión no vamos a profundizar en esto, porque como les decía, en la siguiente sesión se va a abordar el tema de gráficas e ilustraciones que se pueden utilizar para el análisis de los datos. ¿Listo? Entonces aquí no vamos a ver gráficas, pero muy seguramente con la siguiente clase, que es la clase 7, van a poder visualizar de mejor manera estos datos. Y tenemos cuartiles, deciles y percentiles, cada uno se simboliza con la letra que ven entre paréntesis. Entonces, primero vamos a hablar de cuartiles. Los cuartiles son 3 valores de la variable que dividen al conjunto de datos ordenados, como lo habíamos dicho anteriormente, en 4 partes iguales. ¿Listo? Entonces,
cada cuartil divide en un 25%, entonces tenemos que representan los valores 25, 50 y 75% y se expresan como Q sub 1, Q sub 2 y Q sub 3, ¿listo? El Q sub 2 coincide con la mediana, entonces muy seguramente van a ver que puede coincidir de pronto un poco la fórmula y tal vez también un poco la forma en la que se obtiene este dato. Para encontrar los cuartiles, pues debemos organizar los datos de forma ascendente o descendente, preferiblemente de menor a mayor. La fórmula para obtener la posición en la que se encuentra cada uno de los cuartiles, pues es la siguiente, la ven ahí, que es Q sub K, que pues representa el número del cuartil que vayamos a sacar, es igual a K entre paréntesis n más 1 dividido 4. Vamos a ver un ejemplo para ver más detalladamente cómo se pueden sacar estos cuartiles. Entonces, tenemos el ejemplo 5, se le preguntó a un grupo de estudiantes las edades, a continuación pues sus respuestas, tenemos ahí 10 respuestas. Lo primero que se hace pues es organizar de forma ascendente, descendente y se calcula primero el Q2. Esto pues por facilidad en realidad pueden calcular cualquiera de los cuartiles primero, pero pues suele hacerse en este orden. A partir de esto pues se calcula el Q1 y el Q3. Cuando el dato tiene decimal, se saca el promedio entre los dos datos más cercanos a esta posición. A esto me refería yo con que podrían encontrar similitudes de cómo se calculan los cuartiles a sobre cómo se calcula la mediana. ¿Listo? Entonces, cuando el dato tiene un decimal, hay que sacar el promedio entre los dos datos más cercanos a la posición que nos da la fórmula. Listo, vamos a ver entonces cómo se haría. Entonces, aquí tenemos los 10 datos ya organizados de menor a mayor o de forma ascendente. Lo primero que vamos a hacer es calcular la posición del cuartil 2. Ahí tenemos la fórmula para calcular la posición. Esto nos da un total de 5.5. Esta es la posición. Ojo porque la fórmula no es el valor del cuartil, sino la posición en la que vamos a encontrar el valor del cuartil 2. ¿Listo? Entonces, como vemos, nos da que es la posición 5.5. Entonces, nos vamos a los datos ordenados y vemos que la posición 5.5 está entre la posición 5 y 6, que son las que están ahí puestas en amarillo. Entonces, vamos a ver qué se hace a continuación. Entonces, como no tenemos un dato 5.5, se saca el promedio entre los dos datos más cercanos, como ya les había explicado. Entonces, el dato número 5 y el dato número 6 corresponden a los valores 15 y 16 respectivamente, por lo que pues el valor del cuartil 2 corresponde al promedio entre estos dos números. En la parte de abajo pueden ver encerrado en amarillo el procedimiento del promedio. Simplemente estoy denominándolo, no voy a especificar cómo se saca porque ya lo hemos visto antes, ya hemos hecho varios ejemplos de cómo se saca el promedio, entonces simplemente voy a decir que el promedio entre 15 y 16 es 15.5 y este es el valor de Q2. Ahora sí, es el valor del cuartil 2, 15.5. ¿Listo? Ahora, calculamos Q1 y Q3 exactamente de la misma forma. Obtenemos a partir de la fórmula las posiciones. Recuerden que son las posiciones más no los valores ya de los cuartiles. Y tenemos que el Q1 se encuentra entre las posiciones 2 y 3 y el Q2 se encuentra entre las posiciones 8 y 9. Entonces son las dos que señalan las flechas en los casos respectivos. Para el Q1 tenemos que sería el promedio entre 15 y 15 y para el Q3 tenemos que sería el promedio entre 17 y 17. El Q2, como ya lo hemos calculado anteriormente, no es necesario volverlo a calcular, simplemente estoy poniendo que está en esa posición y que corresponde al valor 15.15. ¿Listo? En este caso, pues el Q1 sería 15 y el Q3 17, como lo pueden ver en el cuadro de abajo a la izquierda que está punteado. Es el cálculo del promedio de cada uno de los cuartiles según sus posiciones. Bueno,
Hasta aquí ha sido para cuartiles en los que los datos se encuentran individuales, pero cuando los datos se encuentran agrupados en intervalos utilizamos la fórmula que tenemos aquí, que tiene varios componentes. Entonces tenemos L sub I es el límite inferior del intervalo. L sub S, por ende, pues sería el límite superior del intervalo. La A, pues es la amplitud del intervalo, pues cuya fórmula ya habíamos visto antes, que es X máximo menos X mínimo. En este caso, pues lo vamos a denominar como L sub S menos L sub I, o sea, límite superior menos límite inferior. El Kn dividido 4 es la posición en la que se encuentra el cuartil que se quiere hallar. Es la fórmula más o menos parecida a la que habíamos utilizado antes. Sin embargo, aquí cambia un poquito, pero esa parte de Kn sobre 4 es la posición, sigue siendo fórmula solo para posición. Fi es la frecuencia acumulada siguiente a la posición del cuartil en mención, y F sub I menos 1 es la frecuencia acumulada anterior a la posición del cuartil en mención. Estos dos últimos conceptos, no se preocupen, los vamos a entender mejor ya con el ejemplo que tenemos a continuación. Entonces, como les decía, para datos agrupados, en este caso vamos a tener una tabla de frecuencias con las edades de un grupo de estudiantes. Como podemos ver, son 100 estudiantes a los que se les pregunta su edad, y para hallar el cuartil, igual que cuando los datos no están agrupados, se halla primero la posición. ¿Listo? Entonces, la posición, como les explicaba en la diapositiva anterior, corresponde a la fórmula de K por N sobre 4. ¿Listo? Entonces, simplemente reemplazamos. K es el número de cuartil que quiero sacar, en este caso es 2, por N, que es el número de datos, que son 100, como lo vemos en la tabla de frecuencias, y pues sobre 4, como lo dice la fórmula. Eso nos da un valor de 50. ¿Listo? Esto quiere decir que en esta posición 50 es en la que se ubica nuestro dato del cuartil. Entonces nos remitimos a la tabla de frecuencias, y lo que vemos es que la posición 50 se ubica entre las frecuencias acumuladas 42 y 75, que corresponden a los intervalos de 40 a 45 y de 45 a 50, ya que pues el número anterior al 50 es el 42 y el número siguiente es 75. Entonces sabemos que entre esos dos números se encuentra nuestro valor de Q2. ¿Listo? Teniendo en cuenta esto, pues sencillamente lo que hacemos es aplicar la fórmula completa que vimos hace 2 diapositivas, teniendo en cuenta que pues ya hallamos la posición del cuartil, que es Kn dividido 4. En este caso no tendríamos que volverla a hallar, sino simplemente poner el valor correspondiente ahí. Entonces tenemos 45 más 50 menos 45, todo esto pues multiplicado por la operación que vemos aquí, que es 50 menos 42 sobre 75 menos 42. Aquí simplemente estoy reemplazando valores. ¿Listo? Esta es la fórmula con nuestros valores reemplazados ya para el caso específico del ejemplo que estamos haciendo. Esto nos da un valor total de 46.21. Así, entonces pues tenemos que el segundo cuartil tiene, ahora sí ya hallamos el valor de 46.2. ¿Listo? Este dato pues divide la población en el 50%, como les había dicho anteriormente. Quiere decir que el dato intermedio, o el dato que divide el 50% de nuestros datos en la tabla de frecuencias, es 46.2. ¿Listo? El 50% de los datos estará por encima y el 50% por debajo de este valor. Ahora, además de cuartiles, como les decía, también hay otras medidas. Dentro de estas están los deciles. Entonces, los deciles son 9 valores de la variable que dividen a un conjunto de datos en 10 partes iguales. Entonces se llaman deciles porque dividen en 10 partes iguales. Los cuartiles dividían en 4 partes iguales. Ahora, los deciles representan los valores 10%, 20%, 30%, así sucesivamente, hasta llegar al 90% de los datos, y se expresan como D sub 1, D sub 2, D sub 3 y así respectivamente. El D sub 5 coincide con la mediana y con el cuartil 2. ¿Listo?
Y para encontrar los deciles, pues también debemos organizar de forma ascendente, preferiblemente, los datos que nos den. La fórmula la ven aquí. La única diferencia entre es que pues divide en 10, no en 4. ¿Listo? Pero por lo demás, la fórmula es más o menos la misma. Ahora, para obtener el valor de los deciles cuando se encuentran agrupados en intervalos, pues la fórmula que se utiliza es esta, que tiene los mismos componentes de la fórmula de los cuartiles, con la pequeña diferencia de que pues ahora es para deciles, por ende la posición se va a dividir en 10 y no en 4. ¿Listo? El cálculo, pues no vamos a hacer un ejemplo del cálculo porque solo tiene dos diferencias pequeñas, sin embargo lo pueden practicar si quieren con los mismos datos que teníamos hace 4 diapositivas en la tabla de frecuencias. Entonces, las diferencias son dos, puntuales. Al ser deciles no se usa una Q sino una D para representar los deciles. ¿Listo? Sub 1, sub 2, sub 3 y así sucesivamente. Y la segunda diferencia, que pues es tal vez la más importante en el momento de hacer el cálculo, es que el dividendo de la posición, que era la que veíamos que es K por N sobre 10, o bueno, sobre 4 en el caso de los cuartiles, ahora no va a ser sobre 4 sino sobre 10 porque corresponde pues al concepto de dividir la población en 10 partes iguales. ¿Listo? Entonces aquí tenemos dos opciones, que sería K entre paréntesis N más 1, todo esto sobre un dividendo, que en este caso de los deciles sería 10, que este es para encontrar los deciles cuando están de forma individual, o la segunda, que es K por N dividido 10 en este caso, que sería para cuando se quiere ubicar la posición cuando los datos están agrupados en intervalos. ¿Listo? Entonces no vamos a hacer ejemplo porque se hace de la misma forma, pero sí cabe resaltar que pues las diferencias son puntuales, son pequeñas, pero hay que tenerlas en cuenta. ¿Sí? Si estoy hablando de cuartiles es sobre 4, si estoy hablando de deciles es sobre 10. ¿Listo? Y con los percentiles, pues los percentiles son 99 valores que lo que hacen es dividir a un conjunto de datos en 100 partes iguales. ¿Listo? Entonces se representan los valores unitarios en los puntos de los puntos porcentuales, es decir, pues representa el 1%, el 2%, el 3%, 4, 5, 6%, así sucesivamente hasta el 99%. Y los datos de los percentiles se representan con una P como P sub 1, P sub 2, P sub 3, así sucesivamente hasta el 99. Y el P50 coincide con la mediana, con el cuartil 2 y con el percentil 5. ¿Listo? Para encontrar pues los percentiles se deben organizar los datos en forma ascendente preferiblemente. Y la fórmula pues es la que tenemos aquí, que lo único que cambia pues es que está sobre 100 para el caso de los datos individuales. Y para el caso de los percentiles agrupados en intervalos, lo que se hace es utilizar esta fórmula que pues tiene los dos cambios pequeñitos que habíamos visto anteriormente. Ya explicamos en la siguiente diapositiva cuáles son esos. Entonces los dos cambios son puntuales también. Al ser percentiles no se usa una Q o una D como en el caso de los cuartiles y los deciles, sino una P de percentiles. ¿Listo? Y la segunda diferencia es que el dividendo no va a ser 4 como en los cuartiles o 10 como en los deciles, sino que al ser el concepto de dividir la población en 100 partes iguales, el dividendo sencillamente va a ser 100. ¿Listo? Como se puede ver en las fórmulas anteriores. Y finalmente dentro de nuestro contenido tenemos las medidas de forma, que son aquellas que nos muestran si una distribución de frecuencia pues tiene características especiales como las que vamos a ver a continuación, que clasifiquen en un tipo particular de distribución. ¿Listo? Entonces tenemos dentro de esto una distribución normal, o ya para la clasificación la podemos clasificar por número de modas,
por simetría y por variación. Dentro de estos dos últimos vamos a ver unos coeficientes que son los que se utilizan para la definición de estos conceptos. La distribución normal, entonces, es la distribución continua que se utiliza más comúnmente en estadística. En algunas ocasiones también se le llama distribución gaussiana. ¿Qué pasa? Esta pues se caracteriza porque la curva de la gráfica de los datos tiene un solo pico, es simétrica, nunca toca el eje horizontal y su forma se define por la media y la desviación estándar, por lo que pues puede tener una media y una desviación estándar igual o distinta, ¿sí? Ya vamos a ver en qué puede diferir esto. Entonces, como podemos ver en estas gráficas, tenemos las distribuciones normales, pero en cada caso tenemos pues particularidades dependiendo de su desviación estándar y de su media. Entonces, en el caso 1 tenemos la misma media, pero la altura se define pues por la dispersión de los datos, como lo habíamos visto anteriormente. Entonces, la desviación estándar es distinta, por eso las curvas se ven diferentes, aunque su centro o su media esté ubicado en el mismo punto. En la gráfica número 2 tenemos entonces la misma línea, o sea, la misma forma de la línea, la misma dispersión, que sería lo que nos distingue la desviación estándar, pero cada una se encuentra ubicada en un punto diferente porque su media es distinta. Y el tercer caso, la tercera gráfica, tenemos una media distinta, ya que vemos que cada uno de los centros de cada línea está ubicado en lugares diferentes, y una desviación estándar distinta porque también su altura o su dispersión de datos se encuentra de forma diferente entre la una y la otra. Entonces, ¿cuáles son las propiedades de la distribución normal? Entonces tenemos primero que alrededor del 68% de los datos se encuentran entre las desviaciones estándar -1 y 1. Alrededor del 95% tenemos que se encuentra entre las desviaciones estándar -2 y 2. Y alrededor del 99.7% de los datos se encuentra entre las desviaciones estándar -3 y +3. Y los datos inusuales pues serán aquellos en que se encuentren a más de 2 desviaciones estándar de la media, que correspondería al 5%. ¿Listo? Que es lo que queda por fuera de la desviación estándar -2 a +2. Cuando la distribución no es normal, se puede clasificar de 3 maneras. La primera es el número de las modas. Entonces, hay que hacer la aclaración primero de que esto no se refiere a un concepto básico de moda como lo habíamos visto anteriormente, sino a que en la gráfica de los datos exista uno o más de un pico que indique moda o tendencia, como se puede observar a continuación. Entonces, como podemos ver en el primer caso, tenemos una distribución unimodal, quiere decir que presenta una moda o un pico. ¿Listo? En el segundo caso tenemos una distribución bimodal, que es cuando se presentan dos picos o más picos. Como podemos ver, entonces aquí está la diferenciación. Obviamente la moda para efectos de cálculos vendría a ser la que está en el pico de la izquierda, ya que es la más alta. Sin embargo, podemos ver dos tendencias distintas. Esto puede suceder en algunos casos, en algunas tomas de datos. Puede ocurrir que existan estos dos picos en este orden de ideas. La clasificación sería una distribución bimodal. Y uniforme es cuando no presenta picos, sencillamente es estable la gráfica, no tiene una moda, no presenta una posible tendencia, sino que todo es uniforme. Entonces esto sería distribución uniforme cuando no presenta ningún pico. Además de por el número de modas, también podríamos clasificarlo por simetría. Entonces, una distribución puede escribirse por su simetría o también se le llama sesgo. Entonces, una distribución es simétrica si la parte izquierda es una imagen en espejo de la parte derecha. Como podemos ver en esta gráfica, en la de la izquierda podría ser una distribución normal. Por eso se dice que la distribución normal es simétrica.
En la parte de la derecha, pues podemos ver que aunque no tenga un solo pico y pueda no ser una distribución normal, no quiere decir que no sea simétrica. ¿Por qué? Porque pues si divido en dos los datos, el 50%, la parte izquierda va a ser exactamente igual o en una reacción en espejo a su parte derecha. Si vemos, se distribuyen de la misma forma los datos hacia un lado que hacia el otro. No importa que tenga varios picos, en este caso vamos a hablar solo de simetría, que es que la parte izquierda sea una imagen en espejo de la parte derecha. ¿Qué pasa si no es simétrica? Bueno, si no es simétrica, pues existen valores que tienden a estar más de un lado que del otro, por ende, pues sus distribuciones son sesgadas. ¿Listo? Entonces, al decir que son sesgadas, tenemos dos posibles casos: que sea sesgada a la izquierda, si la cola, como vemos en la imagen, está hacia el lado izquierdo, o sesgada a la derecha, si la cola está hacia el lado derecho. Y la tercera posible clasificación que podemos hacer es por la variación. Entonces la variación es la medida de lo mucho o lo poco que están extendidos los valores en la distribución. Recordemos que pues esto depende de la desviación estándar. Entonces, como ya habíamos visto la distribución normal, sabemos cómo es la distribución de los datos con respecto a la desviación estándar en su porcentaje. Es decir, sabemos que entre las desviaciones menos 1 y más 1 se encuentran el 68% de los datos, entre las desviaciones menos 2 y más 2 se encuentran el 95% de los datos, y entre la menos 3 y más 3 se encuentran el 99.7% de los datos. Listo, a partir de esto pues tenemos dos casos. El primero es una variación baja, quiere decir que los datos están agrupados estrechamente y el pico es muy agudo. Y el otro caso es que los datos se distribuyan de manera mucho más extensa alrededor del centro y el pico sea mucho más ancho y se vean como más esplayados los datos. Y existe un concepto que se llama el coeficiente de kurtosis de Fisher, que compara esta variación baja o alta con la distribución normal. Entonces, partimos de tres posibilidades. La primera es que pues la distribución sea igual a la normal, que es la que vemos en la mitad. Si la distribución es igual a la normal, la llamaremos mesocúrtica. Ahora, si no es igual, pueden pasar dos cosas. A la izquierda vemos que la distribución es más picuda que la normal, en este caso la llamaremos leptocúrtica, y si la distribución es más aplastada o más esplayada, más extendida que la normal, la llamaremos platicúrtica. Esto solo para la forma de la gráfica de la distribución que presenta la gráfica con respecto a la distribución normal. Esto solo es para comparar con respecto a la distribución normal, que pues ya hemos visto anteriormente las características que debe tener una distribución normal con respecto a su desviación estándar. Y bueno, pues este ha sido el contenido de la clase de estadística descriptiva. Al lado de ella pues les dejo el taller en el que pues van a tener el transcurso de la semana para desarrollarlo. El sábado resolveremos dudas. Sin embargo, voy a estar pendiente de mi correo electrónico, que se los dejo aquí, para que me escriban si tienen alguna duda y yo haré lo posible por estarles respondiendo a lo largo de la semana. Sin embargo, si no les alcanzo a responder, pues nos vemos el sábado con sus dudas para resolverlas entre todos. Recibo dudas para responder hasta el jueves a mediodía. Ya pues si el jueves a mediodía no hay más dudas, por vía correo electrónico, como les digo, nos vemos el sábado con las demás dudas. En la siguiente clase pues van a hablar más de la parte gráfica, de cómo presentar estos datos, de qué herramientas se pueden utilizar para presentarlos, para que pues sean de mayor entendimiento o mayor facilidad. Por eso pues en esta sesión no lo tocamos. Sin embargo, pues hay cosas que indispensablemente tuve que tocar por medio de gráficas.
que muy seguramente lo van a poder repasar a mayor detalle en la siguiente clase cuando ya hayan visto todo el tema de gráficas.